Ya está con nosotros nuestro segundo invitado, el doctor Ramiro Rivera, expresidente del Congreso Nacional, pero también analista político, y lo felicito porque yo siempre veo sus videos, Ramiro, y tienen un promedio de 15.000, 20.000 vistas. Ramiro es una persona muy acuciosa, muy aguda, muy profunda en sus análisis. Sí. Es posiblemente uno de los hombres con mayor experiencia en el escenario político ecuatoriano. Recordemos que está en la palestra política desde el propio gobierno del expresidente Hurtado, es decir, que él ha recorrido toda esta vida republicana desde el 79 acá como actor político de opinión. Entonces, pero lo importante es que está utilizando además las redes sociales, esta nueva ventana que uno tiene para expresar su opinión y lo hace con éxito. Así que muy buenos días, Ramiro. Ya tenemos a los binomios, pues casi todos han aceptado en el Consejo Nacional Electoral, es decir, ya confirmados. ¿Cuál es su primera visión de esta colección de binomios que tenemos en la República del Ecuador? Bueno, primero, muchas gracias por la apreciación tan desprendida y generosa para conmigo. Luego, la existencia altamente probable de que corran 17 binomios tiene que ver con un sistema de partidos extraordinariamente fragmentados. Usted tiene 17 partidos y movimientos nacionales que están en la obligación de postular sus candidatos porque anhelan tener un porcentaje electoral que les haga posible permanecer en el registro electoral. Desde ese punto de vista, a mí me parece que es muy bueno para el país. ¿Por qué? Porque es altamente probable, igualmente, de que por lo menos la mitad de esas candidaturas no lleguen al 1%. Fíjense ustedes que en las elecciones del 2021 corrieron 16 binomios y de ellos 8 binomios no alcanzaron el 1%. No les voy a dar los nombres de los candidatos, pero 8 no alcanzaron el 1%. El que se aproximó al 1% era un señor de apellido Celi, de Suma, que sacó el 0.91. Otros sacaron el 0.82, el 0.21, el 0.63, el 0.22, el 0.39. ¿Qué significa eso? Que si el Consejo Nacional Electoral va a actuar con ética, que no siempre ha sucedido, en pocos meses, por lo menos la mitad de esas organizaciones políticas tendrán que ser borradas del registro electoral. Un punto. Segundo punto, a pesar de la fragmentación, la tendencia será hacia una bipolarización. ¿Qué significa eso? Que probablemente el 60 a 70% de los electores vaya, ya sea por la candidatura de Daniel Noboa, que tiene más del 50% del reconocimiento y más del 30% de intención del voto, y el segundo sea quizá por la señora Luisa González, que tiene un 22% del voto duro. De ahí abajo, ¿qué candidaturas podrían tener cierta capacidad de crecimiento? A mí me da la impresión que podría tener esa capacidad de crecimiento la candidatura de Jean Topic, porque tiene la caracterología, la imagen de un hombre que tiene vinculación con el tema de la seguridad, que está preparado para eso, que ha vendido su imagen, aunque el problema de la seguridad en el Ecuador no es de un ramo. La seguridad tiene que ver con la estructura y la capacidad coercitiva del Estado. Luego de eso, ustedes tienen una candidatura muy respetable, la de Henry Cucalón. Hombre brillante, inteligente, mesurado, prudente, pero este puede ser un primer paso para un futuro que él tenga. El resto yo veo bien disminuido, incluido al Partido Social Cristiano, que veo bastante difícil que logre tener una docena de parlamentarios. Más o menos esa es la visión analítica y proyectiva que yo puedo formular. Bueno, y por ahora las encuestas de arranque pues marcan un poco esa tendencia, con una sólida posición del presidente Noboa, un segundo puesto con Luisa, y aparece ya
no quiero decir las cifras exactas, pero con claridad Jan Topic como la tercera candidatura, al menos de las encuestas de arranque. Ahora, antes de hablar esto de la tercera vía, que Óscar o Pocho le van a preguntar, ¿usted estaría de acuerdo con una reforma en el sistema como en Argentina, que hay estas elecciones, las PASO, que es una especie de preelección para reducir el número de candidatos que ya pasan a la elección final, es decir, para que de derecha pues queden los 2, 3 mejores y de izquierda también, y no sea una elección de 17, sino de repente de 4 o 5 candidaturas? Es un modelo interesante porque finalmente todos se pueden postular, pero hay una elección intermedia que hace que solo finalmente aspiren quienes más votación tengan. ¿Le parecería interesante ese sistema? Yo no sé si la clase dirigente ecuatoriana tiene cultura como para admitir una primaria abierta. No tenemos esa cultura. Además, en el Ecuador hay un altísimo componente de personalización de la política y usted tiene personas que sin mayores méritos para postular a la primera magistratura se lanzan con tal de quedar en la papeleta, y de seguro esa papeleta le ponen enmarcada en la sala para enseñar a sus hijos y sus nietos de que fue alguna vez candidato a la presidencia. Yo más bien sería partidario de que el Ecuador ensaye el sistema del Reino Español o de la República Federal de Alemania, donde aquel partido que no saque en elección pluripersonal al menos el 3 o el 4% de votación, y aunque sacare algunos legisladores provinciales, no deba tener acceso al Parlamento. Eso se llama pues un umbral de acceso al Congreso. Porque esto de las firmas, de las primarias, de la vigilancia, es una farsa. ¿Ustedes saben cuántas firmas se han registrado en el Consejo Nacional Electoral como afiliados y adherentes de partidos? Más de 26 millones de firmas en un país donde los electores no llegan a 14 millones. Es decir, el Ecuador podría ser el país más politizado del planeta Tierra. Pero todos sabemos que se montaron fábricas para elaborar firmas falsas, y que no es nada difícil que cualquiera de las 3 personas que hoy estamos en esta reunión, a lo mejor estamos afiliados a uno de los 280 o 90 movimientos nacionales, provinciales, cantonales o parroquiales, porque esa es la farsa del sistema político ecuatoriano. Es decir, si usted tiene en este momento un gran problema del Ecuador, que es el del empleo, segundo, un inmenso problema de la seguridad. A mi juicio, el problema esencial del Ecuador en este momento y hacia el futuro es un problema político que tiene que ver con el diseño del sistema de partidos, del sistema político y del sistema electoral. Ramiro. Porque, sí, mi querido, dime, Pocho. Ramiro, sí, pero en ese orden, yo considero que los problemas del pasado en cuanto a la elaboración del Código de la Democracia, que en algún momento favoreció esta proliferación de partidos, en relación a las elecciones presidenciales y en general, no solamente presidenciales, sino también distritales, asambleístas, etcétera, se puede resolver con algunas reformas, pero hay que hacerlas. El problema es que el sector político, las organizaciones políticas, los líderes políticos no las impulsan porque no les conviene. Por ejemplo, yo he encontrado a título personal 3 opciones reformatorias que podrían de alguna manera aliviar esto de las inscripciones de candidaturas. La primera, acabar con esta alcahuetería de que el Estado a través del CNE financie las promociones electorales, o sea, ya en campaña, las publicidades de campaña de los candidatos. Sí se puede poner un tope. Yo recuerdo que en la asamblea o en el Congreso en esa época del que yo fui parte y tuve el honor de ser tu compañero ahí en ese Congreso, se comenzaba a hablar del límite electoral para que no haya el desbordamiento en cuanto a dinero, para que cualquiera venga y ponga 30, 40 millones de dólares y sea presidente de la República. Pero de ahí se fueron al otro extremo, más adelante se fueron al otro extremo, es decir, ya no solamente de poner límites, sino también de financiar campaña, y ese es un error. Debería de cada candidato financiar su propia campaña, el candidato y sus colaboradores, hasta un tope. Poner el límite arriba, pero abajo que cada quien se financie.
Esa es una reforma que urge en este momento. La otra reforma, que en vista de que ya hay demasiadas organizaciones políticas, quitar el castigo a aquellas organizaciones políticas que si deciden no participar de manera responsable, porque consideran de que no tienen en ese momento candidatos o no tienen opciones electorales, quitarle el castigo por no participar, es decir, ponerle 0% y generar eso, o una tarjeta amarilla o una tarjeta roja del registro electoral. Y más bien aquellos que participen y que no pasen de un 5%, a ellos sí aplicarles una suspensión inmediata. Entonces, de esa manera las organizaciones políticas van a pensar 2, 3 y hasta 4 veces si les conviene participar o no les conviene participar. Y la tercera reforma que también urge es que los candidatos tienen que ser afiliados o adherentes a una organización política, pero en caso de que participe un independiente, que haya un acuerdo, un convenio hasta notarizado entre ese posible candidato y esa organización política de por lo menos 6 meses antes de las primarias, para evitar lo que hemos estado viendo de manera vergonzosa ahora, que han habido actores políticos que andan transitando de organización política en organización política hasta que alguna finalmente le da cabida. Ramiro. Y totalmente de acuerdo, Alfonso. Difícilmente, diríamos, la clase dirigente que llega al Parlamento y es beneficiaria del sistema político va a cambiar el sistema político que le beneficia, por un lado. Por otro lado, fatídicamente, cualquier reforma al sistema político o al sistema electoral está en manos de los políticos, del statu quo. Es decir, pocos van a proclamar una reforma que les perjudique. Me parece que el próximo gobierno, con la frescura, con la legitimidad, con la credibilidad que va a iniciar el mandato, debería liderar una reforma no solamente al sistema electoral y al sistema de partidos, sino también al sistema político. Y doy varios ejemplos que bien pueden sumarse a tu iniciativa. Por ejemplo, en alguna ocasión en Bolivia se instituyó una reforma en virtud del cual, si tú presentas 200,000 firmas para la candidatura y logras 100,000, se considera como un fraude y tendrías que devolver todo el dinero que el Estado pagó en tu candidatura. La segunda posibilidad podría ser que el Estado no le dé un solo centavo a los candidatos, sino que el Estado directamente contrate con los medios. Porque tú sabes, los partidos reciben un fondo para la educación y yo le doy un premio al ecuatoriano que me enseña un folleto de 5 páginas que haya hecho un partido político. Ya no piensan, ya no reflexionan, creen que todo es las redes sociales, que es la frase de impacto y que todo es absolutamente mediático. Una reforma adicional sería instituir también la segunda vuelta para elecciones seccionales. No tiene sentido que tengamos alcaldes de 19%, de 18%, prefectos del 20%. Una segunda vuelta sería interesante. Otro elemento, no tiene sentido para las elecciones legislativas las circunscripciones territoriales. Los distritos electorales son, primero, mecanismos solo donde rigen elecciones uninominales. Estados Unidos, Nueva Zelanda, Gran Bretaña, Australia, el mundo anglosajón. Cuando aquí tienes tú el principio de proporcionalidad, hay que establecer un sistema en virtud del cual el número de votos o el porcentaje de votos que uno alcanza se corresponda a la representación. El correísmo inventó los distritos para beneficiarse como la primera fuerza electoral, lo que hoy podría beneficiar a ADN del presidente Daniel Noboa. Yo puedo citar ejemplos de las elecciones del 13, del 17 y del 21, donde, por ejemplo, hay algo paradójico. Lo normal en el mundo es que el candidato unipersonal, es decir, el candidato a la presidencia, logre mayor votación que las listas pluripersonales. En el caso del correísmo es increíble. Las pluripersonales sacan mucho más que el candidato unipersonal. Tú tienes un candidato que saque en la primera vuelta 33%.
el correísmo saca en pluripersonal 44% y tiene una representación parlamentaria del 70%. Eso se llama en la sociología electoral el gerrymandering, que fue una trampa que se inventaron en el siglo XIX en Estados Unidos para diseñar los distritos de tal manera que te beneficie al partido que lo inventó. Los distritos electorales deberían existir para los concejales que representan a un sector. El parlamentario no te representa al barrio, no te representa al sector, te representa a la nación. Esa es la teoría de la democracia, salvo que vayamos a un sistema, digamos, uninominal, donde por distrito haya uno, pero sería una locura, porque de esa manera el partido que gana se llevaría el 100% de la representación. En todo caso, me parece, Alfonso, que un tema pendiente que tiene que ver con la viabilidad y con la consolidación de una democracia frágil, endeble, raquítica, como es la ecuatoriana, es una reforma política a fondo, que es bueno que empiece a debatirse a través de los medios de comunicación, invitarse a expertos, a entendidos, y si es posible, ya constituir una comisión de alto nivel que empiece a elaborar un borrador de reforma política o de reforma constitucional, como cualquier democracia racional y madura. No puedes dejarle a la calentura, ¿no es cierto?, a la termocefalía, podríamos decir, del momento, para que unos cuantos dentro del jolgorio, de la emoción, de la pasión y de la turbulencia mental puedan resolver cualquier tontería y no necesariamente lo que es saludable para la democracia. Ramiro, muy buenos días. Oscar del Bruto le saluda. 17 binomios presidenciales, si entiendo bien, es un récord en estos 45 años desde el retorno a la democracia. Y llama la atención el número, pero a mí también me llama la atención particularmente que ninguno de esos binomios es encabezado por un actor político quiteño. ¿Cuál es su lectura de eso? Bueno, sí, usted tiene toda la razón. Esta es la elección desde el 79 que más binomios tiene. La que más se ha acercado me parece que son los 16 del 21. El problema de Quito es el colapso de los dos partidos políticos fundamentales de la Sierra, que eran en su época la Democracia Popular y la Izquierda Democrática. El mejor intento de constituir un sistema de partidos se produjo desde el 79 con la ley de partidos, con el monopolio de la representación que confería a los partidos en la Constitución del 78, cosa que se cambia ya en la Constitución del 98 y del 2008. Una democracia sin partidos no funciona. Es como un vehículo sin llantas. Y una democracia no es estable si no tiene un gran partido de centro político. Hoy lo que existen, excepto excepciones de rigor que hay que respetarlas, no son partidos, son remedos de partidos. Es un propietario de una etiqueta que espera cada 2 años en cuántos millones vendo la candidatura, arriendo los espacios, cambio, hago un préstamo, o yo alquilo el partido en cada elección a un candidato diferente y me postulo como candidato a primer asambleísta nacional. No quiero dar ejemplos, pero por ahí hay un joven que comenzó suscribiendo la carta de Vox de la extrema derecha española, luego pasó a ser socialista, luego pasó al Partido Social Cristiano, luego pasó al Partido Amigo y ahora está en Suma. Por Dios, algún grado de coherencia hay que pedirle a la política ecuatoriana. Y Quito debe ser la única capital política sin política. Tiene que ver con la debilidad de los partidos. Yo creo que Quito y el Ecuador necesita un gran partido de centro que tendrá que construir la nueva generación. Tiene también que ver, creo yo, con el sector productivo, es decir, tengo la impresión de que hay mucho empresario de la sierra al que le importa poco la democracia. Sé que se me van a resentir porque tengo muchos amigos empresarios, pero yo les he dicho, la democracia cuesta.
Y si ustedes ven en los últimos tiempos, hay 3 o 4 o 5 figuras de Guayaquil que provienen de familias muy adineradas, que son jóvenes formados, pero que también tienen preocupaciones políticas. El joven empresario quiteño creo que no tiene preocupación política, y el discurso de la antipolítica, el desencanto de la política ahuyenta a la gente preparada. Y entonces esos sitios de la política que quedan vacantes son ocupados por los mediocres. Ya lo dijo, me parece, Edmundo Burke, que fue un viejo parlamentario de la Cámara de los Comunes en Inglaterra en el siglo XVIII, cuando dijo que cuando los buenos se desentienden de la política, esas vacantes quedan en manos de los malos y de los mediocres, no necesariamente de la gente capaz. Yo creo que hay que invitarle hoy a esta nueva generación de ecuatorianos que tiene PhDs, que tiene másters, que son formados en universidades norteamericanas, europeas, y que a veces no les importa la política, decirles la política importa. Sin política no hay desarrollo, sin política no hay cohesión social, sin política no hay un sistema político que vertebre la credibilidad, que vertebre las instituciones. Porque una democracia sin reglas y sin instituciones es un caos. Sería una democracia llena de señores izas, que lo único que quieren es desbaratar el sistema, incendiar el sistema, porque le es rentable y le es un buen negocio. Por ejemplo, a propósito, yo saludo que el señor Issa sea candidato, y le invito a que no se haga el quite, sea candidato, porque ahora va a ser la oportunidad para saber que el señor Issa no representa sino al 4, al 5 o al 6%, para que deje de hablar a nombre de todos los ecuatorianos o de provocar inmenso daño a la economía con los estallidos que él organizó en el 19 y en el 22. Hay que saludar esas candidaturas porque van en este proceso electoral a caer algunos mitos al suelo. Muy bien, Ramiro, te agradecemos mucho por tu participación, como siempre, clara,